Para continuar con la estructura matemática de la mecánica cuántica, es importante definir algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es un operador? Matemáticamente, un operador se representa mediante una matriz y es una regla que lleva un vector hacia otro diferente. También es importante definir, por ejemplo, los observables físicos. Un observable físico, es decir, cantidades que se pueden medir, como la posición o el momento, se representa mediante o dentro de la estructura matemática por medio de los operadores. Además, hay que definir qué es un valor propio. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, los valores propios de una matriz nos dicen el posible resultado de una medición o cantidad física que representa ese operador. Y también existen los vectores propios o eigenvectores que nos dan la base que podemos usar para representar estados cuánticos. También es importante definir el concepto de operadores lineales. Un operador lineal es una regla matemática o instrucción que transforma, como ya les había dicho, que transforma un vector a uno nuevo, generalmente diferente. En mecánica cuántica estos operadores suelen representarse con letra mayúscula y con un sombrerito. Por ejemplo, el operador hamiltoniano o también el operador de momento o el operador de posición. Es importante que a veces solo se escriben en letras cursivas y en mayúscula para simplificar. Un ejemplo de un operador lineal sería el siguiente: cuando yo tengo un operador t que va a actuar por un vector u y esto nos va a devolver un vector v. Entonces, en física cuántica o en mecánica cuántica, todo lo que se puede medir, posición, energía, momento, está representado por medio de un operador. Por ejemplo, el operador de posición es este, el operador de momento es este, y el operador hamiltoniano representa la energía, en este caso la energía del sistema. Y la matriz, que es la acción, en este caso la acción sobre vectores, el operador es como una máquina matemática que toma un vector, estado, y lo transforma en otro. En términos físicos, un vector inicial es el estado inicial del sistema y el vector final es como cambia ese estado después de aplicar el operador. Puede ser un estado medido o evolucionado. ¿Qué me representan los valores propios? Los valores propios son los posibles resultados reales que podrías medir. En el caso de la ecuación de Schrödinger, el operador hamiltoniano que actúa sobre la función de onda independiente del tiempo nos regresa la energía por la misma función de onda, donde E es el valor propio de la función de onda y por lo tanto los vectores propios son los estados en los que si mides no cambia más que en escala. Son estados estables o puros relacionados con el operador. Por ejemplo, al medir la energía de un estado propio, siempre te dará el mismo resultado. Ahora bien, los operadores lineales son los que más nos interesan en mecánica cuántica y supongamos que tenemos un espacio vectorial V, que es un espacio vectorial lineal que actúa o pertenece al campo del complejo. Y bueno, esto es muy común en cuántica, que trabajamos con funciones de onda compleja. Entonces, un operador T de V hacia V es lineal si cumple para todos los números escalares complejos, es decir, para alfa, para beta, en el campo de los complejos. Y para vectores también kets. Entonces, aquí yo puedo escribir un operador lineal que actúa sobre alfa por un ket de W más un vector beta por un vector o un ket de V. Esto será igual a alfa por el operador T sobre U más beta por el operador T sobre V.
¿Qué significa esto? Bueno, que cuando yo tengo superposición de estados, por ejemplo, un electrón puede estar en varios estados al mismo tiempo, el operador actúa por separado en cada parte, respetando la suma y los coeficientes. Ahora, yo también puedo definir entonces la suma de operadores, sea un operador T y un operador S, actuando sobre un vector U, es decir, T más S actuando sobre un vector U. Entonces, T por U es igual a S por U. Es decir, al aplicar la suma de dos operadores es como aplicar el operador por separado al estado al sumar los resultados. Por ejemplo, si uno mide la energía, el otro mide el momento y podría sumar sus efectos, aunque en realidad en física cuántica no siempre se pueden sumar libremente porque podría no conmutar. Y bueno, más adelante hablaré de conmutadores, pero en estos casos sí se puede. También hay que definir, por ejemplo, el producto de operadores. Por ejemplo, sea T por S, que actúa sobre el vector ket de U. Entonces, esto será igual al operador de T por el operador de S de U. Es decir, primero actúa S sobre U y obtienes un nuevo vector. Y luego sobre ese nuevo vector actúa T. Es como si aplicar dos transformaciones, una después de la otra. Primero rotas, por ejemplo, un vector en S. Digamos que tengo un vector. Es decir, tengo un vector en un espacio dimensional. Este es mi vector. Y digamos que como es un vector, aplico una primera operación en S, que rote completamente. Y después aplico otra operación que rote con respecto a Y completamente. Es decir, uno es, si estoy en este plano que estoy viendo, uno es que el vector rote y después lo roto completamente 360 grados en ambas direcciones. Voy a llegar al mismo punto, pero ese vector es como si aplicara uno y después el otro. En este caso, el orden en cuántica sí importa. Esto es importante porque los operadores no siempre conmutan. Más adelante explicaré qué significa que conmuten o que no conmuten. Pero bueno, básicamente, por ejemplo, las matrices no conmutan. Si yo tengo una matriz A por B, esto es diferente que la matriz de B por A. Los operadores, como ya habíamos dicho, también son matrices y por lo tanto, algunos operadores no conmutan. ¿Dónde se colocan los operadores? Bueno, los operadores se colocan a la izquierda de los kets y se colocan a la derecha de los bras. No son válidas las siguientes expresiones. Por ejemplo, yo tengo un operador de U. Esto es inválido. Ni tampoco el ket de A. Esto tampoco es válido. Las reglas de colocación son importantes porque determinan cómo se hacen las operaciones. No puedes poner un operador en un bra a la izquierda y eso no tiene sentido en la estructura del espacio de Hilbert. Los operadores más simples sería el operador identidad. Por ejemplo, yo tengo el operador I que actúa sobre el ket de U y esto es igual a simplemente el ket. Es decir, no hace nada al estado. También puedo obtener, por ejemplo, el producto externo. ¿Qué significa el producto externo? Bueno, si yo tengo la función psi, que es ket por el bra de phi, este operador crea un operador que proyecta o transforma hacia otros estados. Por ejemplo, si yo tengo psi ket por bra en el vector w, esto será igual al ket de psi por el producto interno de phi por w. Este estado psi multiplicado por un número producto interno. En palabras simples, el producto externo se usa para proyectar estados y construir operadores, como por ejemplo los operadores proyección. Son muy importantes para hacer mediciones, pero también tenemos matrices de densidad en mecánica cuántica que son sumamente importantes. Más adelante hablaré de ellos. Por lo tanto,
Si yo tengo, por ejemplo, el producto interno, ¿cómo definiríamos el producto interno de un operador? En este caso, si yo tengo la función si por x, o simplemente complejo lo llamamos a alfa, es decir, bra de phi de si por el ket de phi de x, esto será igual a alfa por si. Esto significa que cuando haces el producto interno entre dos estados, solo obtienes un número, es decir, el grado de alineación entre estos estados. Ese número multiplica el estado psi. Un ejemplo clásico serían si los estados son ortogonales, entonces alfa será igual a 0. Si son iguales, entonces alfa es igual a 1, es decir, están normalizados. Ahora, si escribimos esto, la relación de clausura, que es un concepto fundamental en la mecánica cuántica, relación de clausura, también llamado en inglés closure relation. La relación de clausura nos dice que, dada una base ortonormal completa, podemos escribir el operador lineal de la siguiente manera, como la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los elementos del ket por el bra. Entonces, cualquier ket puede descomponerse en la base como función ket será igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los elementos u1 ket por u1 de psi. Y esto se puede escribir también entonces como la función ket de psi, que será igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de u1 por u1 por el producto de psi i. Entonces, la relación de clausura significa que cualquier estado puede construirse como una combinación de estados base. En otras palabras, U1 son como los bloques de Lego. Y puedes construir cualquier estado psi sumando las piezas de este bloque y cada una multiplicando por cuánto contribuye por un producto interno. Y esto es importante y esto es solo cierto si la base es ortonormal y completa. Cuando hablo que es completa, por eso puedo escribir y se escribe de esta forma. Y esto será igual al operador i o el operador identidad. Y esto no cambia nada cuando actúa sobre un ket. Ahora, la representación de un operador es sumamente importante. Como ya había dicho, cuando tenemos un operador t, lo representamos con una base, con un ket de u, calculando los componentes de esta base. Entonces, si yo tengo el operador ti que tiene componentes i, j, entonces sería el bra de u, i por el operador t por el ket de u, j. Esto es el elemento de una matriz del operador fila en i y el operador y la columna en j. Este número nos dice cuánto contribuye el estado base uj para transformarse en el estado ui después de aplicar el operador t. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que si yo tengo el operador t, que es un operador de rotación, y tengo t y j que te dice cuánto del estado uj se convierte en ui tras rotar. Entonces, la matriz operador será igual a TIJ, cuyos elementos serían T11, T21 hasta TN1, T12, T22 hasta T1N, T2N, TNN, Tn2.
Cada componente se calcula entonces como el bra de UI por el operador T por UJ. Entonces, las columnas me van a decir el estado inicial. ¿De dónde viene? Mientras que las filas me van a decir el estado final, hacia dónde va. Por eso, la matriz del operador te dice exactamente cómo se transforma cada base en cada otra base. Ahora bien, entonces, ¿qué me dice el producto interno? El producto interno de U1 por U1 por U2 o un bra por un ket me va a decir qué tan alineados están ambos estados. El producto externo me dice cómo se proyecta uno con respecto al otro. La relación clausura me dice los estados base son suficientes para construir cualquier estado y son base completa. Y la matriz de operador te dice cómo el operador transforma cada estado base en otro estado base en su versión matemática. Ahora, vamos a hacer algún ejemplo. Digamos que tengo A, el operador A1 de ket por 2 por 1. El operador A por U2 es igual a 3 por U1 menos I por U3. Y acá tengo U3 que es igual a menos U2. Ok. Cada una de estas acciones te dice directamente qué columnas tendrá la matriz de operador en la base. Entonces, lo que sale de U1 corresponde a la columna 1, lo que sale de U2 corresponde a la columna 2 y lo que sale de U3 corresponde a la columna 3. Esto sería escribir mi base o mi matriz de A como los coeficientes 2, 3 y 0, 0, 0, menos 1 y 0, menos I y 0. ¿Por qué? Porque al combinar la columna 1, como ya habíamos dicho, esta es la columna, las columnas me van a decir los estados finales, las filas van a decir los estados finales y por lo tanto, esta sería la forma en cómo escribiría mi operador lineal. Ahora, veamos otro ejemplo. Digamos que yo tengo una base ortonormal. V1, V2 y V3. Y el operador B actúa de la siguiente manera. V por 1 es igual a 3 por V2, V2 más 2 por V3. B de V2, esto no es U, esto es V1, va a ser igual a menos I por V1 más V3 y V por V3 va a ser igual a 4 por V3. Por lo tanto, si yo quiero construir la matriz de base, me quedaría que V sería igual a 0 por menos I por 0, 3 por 0 por 0 y 2 por 1. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque la acción sobre V1, es decir, este vector, sería igual a 0, 3 y 2, que sería esta columna. V2 sería igual a menos I, 0 y 1, que sería esta columna. Y esto sería igual a 0, 0 y 4, que sería esta columna. La matriz representa cómo transforma el operador B cada una de las bases A en otras bases.
y se convierte totalmente V1 en la combinación de V2 y V3. No hay parte de sí mismo. Esto es físico porque puede ser como un cambio de estado completo. V3 solo se multiplica por 4. Es un eigenvalor con un... Es un eigenvector con un eigenvalor 4 si midieras un observable asociado. Y bueno, por último, V2 se convierte en parte de V1 compleja y en parte de V3. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Digamos que tengo dos kets, que son vectores columna, y tengo este ket, que sería -1, 0 y 1. Y quiero calcular el producto externo, sería el producto de psi por el bra de phi. ¿Qué es lo que pasa? Este producto externo es un operador o matriz, no es un número. El producto interno sí me da un número. Este me va a dar una matriz. Entonces, el producto externo sería como multiplicar 2 por 3i por 4. Esto queda igual, pero a esto hay que aplicarle el complejo conjugado. En este caso sería -1, 0 y menos. En este caso simplemente, y bueno, hago las operaciones. En este caso sería una dimensión de 1 por 3 y 3 por 1, por lo tanto el resultado me daría una matriz de 3 por 3. Entonces sería 2 por -1, 2 por 0, 2 por i, 3i por -1, 3i por 0 y 3i por i, 4 por -1, 4 por 0, 4 por i. Y haciendo estas multiplicaciones lo que obtendría sería -2, 0, 2i, menos 3i, 0, menos 3. Porque tengo i por i y al cuadrado, entonces menos 3. Y menos 4, 0, 4i. Esta es la matriz del operador del producto externo. Ahora hay que aplicar a esta matriz un ket. Es decir, queremos aplicar el ket de phi por el bra de psi por 3 por psi. Dado que psi por psi es igual a 2, entonces 3 por 2 es igual a 6, y dado que esto es simplemente 6 por psi, podría escribir esto como 6 por phi, sería multiplicar 6 por 2 por 3i por 4, lo cual es igual a 12, 18i y 24. Esto coincide con el resultado, es decir, este sería el producto externo. Ahora, el producto externo crea un operador que proyecta cualquier vector producto interno y obtiene un número y multiplica ese número por el otro vector psi. En otras palabras, vamos a calcular la proyección más la escala más vuelve a crear un vector en la dirección de psi. Esto es útil para construir proyectores, operadores de descomposición espectral y matrices de densidad en mecánica cuántica. Que bueno, podemos obtener muchas propiedades de ellas. Ahora vamos a ver algo más, la acción de un operador sobre el ket. Digamos que yo tengo un operador A, que ya habíamos dicho es como una matriz, por 3 por 2 por 0, menos 3 por 0 por menos 2, y tengo un ket de psi que será igual a 2, 3 y menos 1. Y nos piden calcular el producto de A, el operador A por el ket, en cuyo caso sería igual a A por psi, o dicho de otras maneras, el producto de 1, 1 menos 3, 3, 2, 0, menos 3, 0, menos 2,
por 2, 3 y menos 1. Por lo tanto, ¿qué dimensión tengo? 3 por 3 y 1 por 3. Por lo tanto, perdón, aquí sería 3 por 1. Por lo tanto, lo que voy a obtener es un nuevo vector cuyos componentes van a ser 3 y vas a tener una columna 1. Entonces, las operaciones serían las operaciones de fila por columna. Fila por columna y fila por columna. Por lo tanto, en la fila 1 de esta nueva matriz va a ser el producto de 1 por 2 más 1 por 3 más menos 3 por menos 1. La siguiente sería 3 por 3 más 2 por 3 más 0 por 3 y menos 3 por menos 1 más 2 por 0 más menos 2 por menos 1. Esto sería igual a 2 más 3. Menos por menos es más, 3. Por lo tanto, tengo 2 más 3 es igual a 8. 3 por 3, 9. Perdón, aquí creo que cometí un error. No, aquí sí, aquí hay un error. Entonces, era 3 por 2 más 2 por 3. Por lo tanto, 6 más 6, 12 más 0, 12. Menos por menos es más. 3 más 0 más 3. Esto sería igual. Aquí también cometí otro error. Ya que sería 3 por 2. 0 por 3. Y menos 2 por menos 1. Esto ya está correcto. Entonces, menos 3 por 2 es menos 6. 0 y 2 positivo. Por lo tanto, menos 6 más 2 positivo es igual a 4. Muy bien, ya tengo el resultado final. Entonces, el operador A multiplicado por el ket de psi, esto es igual a un nuevo vector llamado con componentes 8, 12 y 4. ¿Esto qué significa? El operador A es como una regla o una transformación lineal. Transforma el estado inicial en un nuevo estado. Un nuevo estado no es el mismo que el inicial, ya que ha cambiado. Si el estado final fuera un múltiplo inicial, entonces el inicial sería un autovector o un eigenvector de A. Pero aquí no lo es, esto es simplemente una transformación lineal. Ahora hay que calcular el valor esperado. ¿Cómo calculo el valor esperado? Bueno, la fórmula general me dice que el operador A será igual al producto interno del ket de psi por el operador A por el bra. Perdón, el bra por el operador A del ket. Esto te da un valor que esperarías medir al medir el observable de A del estado. Es decir, ¿qué es lo que yo espero aquí? Esto es un valor esperado, un valor también llamado valor promedio. Y al calcular el operador que actúa por el producto interno de el bra y el ket, lo que obtendría sería un valor esperado de ese operador. Imaginemos que vamos a calcular la energía y este es el operador de energía. Entonces yo lo que obtendría sería el valor esperado de el bra y el ket del producto interno de la función de onda. Ahora bien, vamos a calcular un ejemplo. Muy bien, aquí tengo el siguiente vector, psi, que tiene estas componentes, y tengo el operador A, que tiene estas componentes. Aquí se nos pide calcular el valor esperado de A. Por lo tanto, primero voy a calcular el bra de psi. En este caso, el bra sería el conjugado transpuesto. En este caso sería menos 2i por el ket, el bra se transforma en ket, u1 menos el bra de u2 menos 4i u3.
Y ahora vamos a expandir el producto. ¿Cómo expandimos el producto? Pues sería calcular esto de acá. Por lo tanto, esto de acá será igual a menos 2i por u1 menos u2 menos 4i por u3 por el producto de u1 por u1 menos 2i por u1 por u2, producto externo. Lo voy a escribir acá abajo. Más u3. No, mejor lo voy a escribir acá. Más u3 por u3. Todo eso por 2i por u1 menos u2 más 4i por u3. Y bueno, aquí hay que aplicar la propiedad distributiva. Como el sistema es ortonormal, puedo aplicar la delta de Kronecker. ¿Qué me dice la delta de Kronecker? Si cuando yo tengo el producto interno de u1 por uj, voy a obtener 1 si i es igual a j y 0 si i es diferente de j. Entonces, hay algunos términos que sobreviven aquí en el producto. Por ejemplo, si hacemos esto, si i y j son diferentes, algunos términos se cancelarían. Entonces sobrevivirían menos 2i por 2i por producto interno de u1, u1. Solamente aquellos términos que sean iguales van a sobrevivir. Más menos 2i por menos 2i de u1, u2 más menos 4i por 4i por el producto de u3, el bra y el ket de u3. Entonces, esto será igual a menos 2 por 2 por menos i al cuadrado. Entonces, menos i al cuadrado es menos 1 por menos 1 es igual a 4 por u1, u2, u1 más menos por menos más 4 por estos términos de acá, u1, u2 menos por más menos, o en este caso sería, como tengo también son imaginarios, sería menos i al cuadrado que es igual a menos 1 por este menos sería positivo 16 u3 por u3 de esta parte de acá. Y ahora aplico otra vez delta de Kronecker, entonces algunos de estos términos se cancelan. Esto es igual a 1, esto es igual a 0 y esto es igual a 1, lo cual me quedaría 4 por 1 más 0 más 16. Lo que obtengo es igual a 20. Este término es el valor esperado. Si repites muchas veces el experimento, el promedio que medirás será el valor de A, ya que el operador A actúa sobre el vector B y lo que obtengo al multiplicar o obtener el valor esperado de el bra por el ket de esto es un valor promedio. En este caso es igual a 20. Este ejercicio es fundamental en la mecánica cuántica. Piensa que no es el operador, digamos, el operador A. Puede ser el operador de momento o el operador de energía, en cuyo caso lo que obtendría sería el valor esperado. Y bueno, vamos a ver el concepto de autovalor y también autovector, o también llamados eigenvalores e eigenvectores.
El problema de los eigenvalores e eigenvectores en álgebra lineal es fundamental para la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque eso es la interpretación física. Cada observable físico, por ejemplo, la energía, el momento y la posición, está representado por un operador. El operador hamiltoniano, el operador de momento y el operador posición. Cada operador puede representarse como una matriz en alguna base. Los autovalores, que es lo que obtenemos, por ejemplo, en el operador hamiltoniano, lo que obtendríamos sería la energía, que es un autovalor de esa matriz, son los resultados posibles que obtendrías si mides ese observable. Y los autovectores son los estados en los que el sistema se encuentra si se obtiene ese resultado. En este caso, un autovector pues sería simplemente la función de onda. Si tienes un hamiltoniano, el operador de energía, sus autovalores son las energías. Ahora, ¿cuál es la definición de autovalor y autovector? Sea un operador lineal T dentro de un espacio vectorial V. El autovalor se define por la siguiente forma, donde el operador T actúa sobre el bra de U, esto es igual a lambda por el vector ket, donde el vector U es el autovector y lambda es el autovalor. ¿A qué se parece esto? A la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, exactamente. Por lo tanto, si el sistema se encuentra en el estado U y mides un observable correspondiente con el operador lineal T, el resultado será lambda, con certeza. Además, después de hacer una medición, el sistema seguirá estando en el mismo estado U. La pregunta es, ¿cómo se obtienen los autovalores? Para obtener los autovalores, se pasa el operador a su representación matricial de A. Es decir, se resuelve el determinante de A menos lambda por I, y esto es igual a 0. De esta forma yo puedo obtener una ecuación polinómica en lambda, que es un polinomio característico. Y la solución de este polinomio característico nos devolverá los autovalores de lambda. ¿Cómo se encuentran los autovectores? Para encontrar el autovalor de lambda, tendríamos que obtener A menos lambda por I por el producto de el bra, el ket de esa función, y esto tiene que ser igual a 0. Es decir, se buscan los vectores de el ket que hacen que esta ecuación se cumpla. Y estos son los autovectores. Antes de eso hay que definir básicamente qué es el determinante de una matriz. El determinante de una matriz, o bueno, dicho de otra manera, tengo A que tiene elementos A, B, C, D. El determinante de la matriz sería el determinante de A por B por C por D. Para ello tengo que hacer el producto cruzado de A por D más C por B. Y al obtener eso voy a obtener un número que sería el determinante de A. Esto sería el caso más sencillo para matrices de 2×2. También se puede hacer para matrices de 3×3 o de n dimensiones, en cuyo caso el polinomio característico que tengamos que resolver se vuelve mucho más complejo y por lo tanto en cuestiones prácticas nos quedaremos con matrices de 2×2 y de 3×3. Ahora, el determinante 0 quiere decir que la matriz, si el determinante 0 de esto quiere decir que la matriz no tiene inversa. La inversa de A no existe o no pertenece a ese espacio vectorial. Entonces hay un autovalor que hace que esta ecuación sea igual a 0, tenga solución no trivial, es decir, que existe un autovector. Vamos a hacer un ejemplo de 2×2, sea la matriz M cuyos elementos son 4, 1, 2 y 3. Hay que hallar el polinomio característico. Para ello, yo voy a escribir mi determinante
en los elementos de la diagonal principal como el producto de 4 menos lambda por 1 por 2 menos 3 menos lambda. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque bueno, es simplemente hallar la ecuación característica o el polinomio característico. Ahora calculo la determinante, es decir, la determinante de m menos lambda por i, y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, sería el producto de esto, 4 por menos lambda por 3 menos lambda, menos el producto de 2 por 1, 2 por 1. Y esto, al desarrollar el producto, lo que obtengo sería menos 4 lambda, menos 3 lambda, menos 4 lambda, menos 3 lambda, menos lambda cuadrada, menos 2. Puedo reescribir esta ecuación y me quedaría menos por menos me da más, por lo tanto lambda cuadrada menos 7 lambda más 10. Aquí me faltó 4 por 3. 4 por 3 es igual a 12. Positivo. Y menos 2 más 12 es igual a 10. Y una vez que encuentro este polinomio característico, observo que es una ecuación de segundo grado. Para ello tengo que encontrar las raíces. Puedo hacerlo de la siguiente manera. Un número multiplicado por 10 que me dé 10 y que sumado me dé 2. ¿Cuál sería? Pues sería multiplicado por 10, podría ser el 5 y podría ser el 2. Y que sumados me den menos 5. ¿Cuáles podrían ser? Menos y menos. He factorizado la ecuación de segundo grado y ahora lo único que tengo que hacer es igualar a 0. Por lo tanto, lambda menos 5 igual a 0 y lambda menos 2 igual a 0. Por lo tanto, lambda, una solución de lambda es que sea igual a 5 y otra solución de lambda es que sea igual a 2. Ya tengo los eigenvalores de esta matriz. Ahora, ¿qué pasaría si la matriz fuera compleja? Bueno, vamos a hacer el ejemplo donde la matriz M es una matriz compleja, tiene elementos complejos. Y 2, 0, menos 1. Entonces, la determinante de M menos lambda por I, esto es igual al determinante de I menos lambda por 2 por 0 menos 1 menos lambda por 0. Por lo tanto, hay que hacer los productos cruzados. Sería I menos 2 por menos 1 por menos lambda. Esto no es menos 2, es menos lambda. Menos 2 por 0. Por lo tanto, tengo que desarrollar el producto. Sería menos I por menos I lambda más lambda por lambda cuadrada. Y por lo tanto, ya tengo entonces, esto me quedaría como lambda cuadrada menos 1. Ahora, si igualo a 0, me quedaría lambda más 1 es igual a 0. Por lo tanto, esto es una ecuación cuadrática. Tengo que encontrar las dos soluciones. Perdón, más i. Menos i y aquí me quedaría más i. ¿Cómo encuentro las soluciones de esto? Bueno, ya que hemos encontrado el eigenvalor y el eigenvector de una matriz, cada eigenvalor, cada lambda, tiene un resultado posible a medir, como la energía. Cada eigenvector asociado es un estado que no cambia salvo un factor al aplicar el operador. Ahora, si una matriz M
no es diagonalizable, puede haber efectos de degeneración. Si una matriz es hermítica, esto es súper importante, ya que esto asegura que los eigenvalores de lambda sean reales, y la matriz de eigenvalores complejos, pero puede ser o puede contener eigenvalores complejos, pero el operador puede ser no hermítico. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de un sistema con dos estados de spin energéticamente diferentes. Es decir, ahora voy a escribir mi operador hamiltoniano como W1, W2, W2, W1. Y yo tengo los kets como el operador 0 de 1 y 0. Y el operador, perdón, el ket 1 en 0 y 1. Es decir, si yo tengo spines de niveles energéticos, yo puedo tener ceros y unos. Ahora hay que encontrar los autovalores. Para encontrar los autovalores tengo que calcular el determinante de h menos lambda por la matriz identidad, y esto tiene que ser igual a 0. Es decir, yo tengo que encontrar el determinante de W1 menos lambda por W2 por W2 por W1 menos lambda. Por lo tanto, esto será igual a W1 menos lambda al cuadrado, todo esto al cuadrado, porque son diferencias de cuadrados, y esto tendría que ser igual a W2 al cuadrado. Por lo tanto, W1 menos lambda me da más menos W2. Por lo tanto, lambda tiene que escribirse como la suma de W1 más menos W2. Pueden ser dos valores. Ya tengo los autovalores encontrados. Es decir, tengo una solución de lambda positiva que será igual a la suma de U1 más U2 y una solución negativa que sería W1 menos W2. Ahora, para encontrar los autovectores, para lambda positivo será igual a W1 menos W1 más W2 por W2 por W2, W1 menos W1 más W2. Y esto multiplicado por A y por B. Esto es igual a 0. Lo que me quedaría sería igual a W2 negativo, W2, W2 menos W2 por A por B. Y de aquí lo que obtendría sería menos lambda 2 por A más W2 por B. Y esto sería igual a 0. Lo que quiere decir que A y tiene que ser igual a B. Por lo tanto, el autovector asociado a lambda positivo es igual a 1 y 1 en base de los ket 1 y 0. Y por lo tanto yo puedo escribir lambda positivo como los vectores bases 1 y 0 de ket, como la suma de ellos. Ahora, para lambda negativo será igual a la resta. Esto me quedará igual a W2 por W2 por W2 por W2 por los vectores A y B. Y esto es igual a 0. Lo que me quedaría sería a W2 por A más W2 por B, que sería igual a 0. Por lo tanto, A es igual a menos B. Por lo tanto, el autovector asociado de lambda negativo será igual a 1 menos 1. O en base sería lambda negativo. Lo puedo escribir como el vector 0 menos el vector 1. Entonces, ¿qué me dice esto? Ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, la evolución temporal de la ecuación de Schrödinger, ahora ya voy a utilizar el operador h que actúa sobre psi. Esto es igual a i por h, la constante de Planck, por la derivada de lambda con respecto al tiempo. La solución general de esta ecuación es la siguiente.
sumatoria de Cn por el exponencial de menos I lambda de n por t sobre h cuadrada por el vector lambda de n ket. Y dado que la función evaluada en 0 es igual a 0, debemos escribir el vector de ket de 0 como las soluciones de spin 1 medio por el vector 0 más el vector 1 más 1 medio por las soluciones del vector 0 menos el vector 1, lo cual viene siendo igual a escribir 1 medio de lambda positivo más 1 medio de lambda negativo. Ahora podemos escribir la evolución en el tiempo de cada componente y va a adquirir una cierta fase. Por lo tanto, la función t será igual a 1 medio de exponencial de menos i por w1 más w2 por t sobre la constante de Planck por la solución de lambda positivo más 1 medio de exponencial, en este caso negativo de imaginario por w1 menos w2 por t por la constante de Planck sobre h por el autovector de lambda menos 1. Y ahora, ¿qué pasa acá? Que yo puedo escribir lambda como las funciones de base. Entonces me quedaría esto como, puedo reescribirlo directamente, 0 más 1. Y acá sería por el producto de 0 y menos 1. Agrupando términos, podría escribir el estado de cualquier sistema como la función de onda que depende del tiempo sería igual a 1 medio por el exponencial de menos i por w1 más w2 por t sobre h más el exponencial de menos i por w1 menos w2 por t sobre h. Todo esto por el vector 0 más, y como soy flojo lo voy a decir así, todo esto por el vector 1, el ket de 1. Entonces, este estado del sistema es válido para cualquier valor t. Ahora bien, los autovalores del hamiltoniano son las energías posibles, los resultados que se obtuvieran al medir la energía. Los autovectores son los estados estables de energía definida y la evolución temporal del sistema se hace con exponentes que contienen esas energías, que es justamente lo que estamos haciendo acá. La evolución temporal del sistema y cada componente oscila en el tiempo. Esto representa la superposición y la evolución cuántica, tal como sucede en cuestiones como sistemas de spines, por ejemplo en los qubits en computación cuántica o en sistema de dos niveles en física de materia condensada. Bien, ¿qué es el conjugado hermítico o adjunto de un operador? Cuando tenemos el operador t que actúa por el ket de u, esto sería igual a el vector v ket. Y haces w por el operador t por w. Esto es un número complejo o también un producto interno y siempre se puede conjugar. Es decir, yo puedo escribir esto como v por w y eso será igual a w por v conjugado. Si el operador está adentro del producto interno, el adjunto es el que se representa esta regla. Es decir, si yo tengo w, el operador t y u, entonces lo que pasaría es que ahora
tendría que sacar el ket, el bra de W por T con este símbolo que significa el adjunto del operador por conjugado de W. Todo esto conjugado de W. Por definición, esto será igual a W por el operador T por U. Esto es igual a U por el adjunto de T por W conjugado. Esto garantiza que la forma en que los operadores actúan es consistente con los resultados medibles o valores esperados y que estos sean reales, especialmente los observables. Ahora bien, ¿cómo se obtiene el adjunto del producto de operadores? Por ejemplo, si yo tengo el operador A por B, que también son matrices, si yo quiero obtener el adjunto, esto es igual a el adjunto de B por el adjunto de A. Es decir, se invierten en el orden. Esto es importantísimo porque en mecánica cuántica el orden importa. Los operadores no conmutan en general. Es decir, si yo tengo A que es igual a X y B que es igual a Y, entonces X por Y adjunto, esto es igual a Y adjunto por X adjunto. Al tomar el adjunto, el orden en que los operadores actúan se invierten. Esto se relaciona con revertir procesos y calcular valores esperados. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo el vector 3 más i, que si calculo, puedo cambiar el orden o el conjugado sería 3 menos i. Por lo tanto, puedo cambiar el vector u de bra por ket y cada operador se reemplaza por su adjunto. Recordando que esta crucecita es adjunto. Entonces, si yo tengo productos de A por B por C adjunto, esto será igual a C adjunto por B adjunto por A adjunto. Otras propiedades importantes del adjunto es que si yo tengo A más B adjunto, esto será igual a A adjunto más B adjunto. Si yo tengo escalares, por ejemplo, alfa por A y a esto le calculo el adjunto, esto será igual a alfa conjugado por A adjunto. El escalar sale conjugado también. Y si yo tengo operadores A, B por el get de U, que es un vector, y a eso le calculo el adjunto, entonces esto es igual a U por B adjunto por A adjunto. Y bueno, el adjunto es esencial ya que es importante definir operadores hermíticos o observables para obtener valores esperados reales, definir valores esperados y probabilidades correctas y también construir operadores que respetan las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, si tengo un ejemplo numérico con matrices concretas, el calcular el adjunto es importante. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que se nos pide calcular la matriz hermítica conjugada. Por lo tanto, tengo una matriz H que tendría elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Primero tengo que calcular H transpuesta. Entonces, las filas se transforman en columnas para calcular la transpuesta. Por lo tanto, A, D, G, B, E, H y C, F, I. Simplemente cambiamos filas por columnas. Ahora hay que conjugar elementos H, T conjugado, en cuyo caso, si estos fueran reales, bueno, algunos elementos cambiarían y la parte imaginaria solamente afectaría. Entonces, esto
adivinen qué, la adjunta de una matriz H es igual a H transpuesta y conjugada. De esta manera podemos obtener la matriz adjunta de H. Es decir, primero hacemos la transpuesta y después hacemos el conjugado por elemento de matriz. Veamos un ejemplo. Si tengo una matriz A, cuyos elementos es 1, 6, 3, 2, 8, 7 y menos 1, 9 y 2i, primero tengo que calcular A transpuesta. Entonces A transpuesta es igual a 1, 2, menos 1, 2, 6, 8, 9 y 3, 7 y 2i. Y ahora por último, para obtener el conjugado, lo único que tendría que hacer es calcular el conjugado de los elementos de los números complejos, en cuyo caso el único elemento es el menos 2i. Si yo le agrego ya el menos 1, entonces ya tengo la matriz adjunta de A. Otras propiedades importantes del transpuesto o de la matriz transpuesta es que si yo tengo A más B y calculo su transpuesta, esto es igual a A transpuesta más B transpuesta. Si yo tengo A transpuesta y le vuelvo a calcular la transpuesta, lo que regreso es a la matriz original A. Si yo calculo, por ejemplo, alfa por A transpuesta, esto es igual, primero multiplico alfa por A y eso le calculo la transpuesta. Esto es igual a A por A transpuesta. Y ahora también la transpuesta se distribuye en el producto. Por lo tanto, A transpuesta por B transpuesta. Perdón, aquí esto no es incorrecto porque si son operadores, no conmutan, entonces sería B transpuesta por A transpuesta. Muy importante ya que recordemos, cuando multiplicamos se invierte el orden de las operaciones. Entonces, para que un operador sea hermítico, tiene que tener o ser igual a su adjunta. Es decir, un operador hermítico se obtiene cuando, si yo tengo el operador H y le calculo su adjunta, esto es igual a simplemente el operador H. Ya que esto garantiza que los eigenvalores son reales, lo que medimos en la realidad. Los estados propios son ortogonales y complementos y son bases válidas en el espacio de Hilbert. Vamos a hacer un ejemplo más complejo. Y bueno, hay que definir lo que se llama operadores hermitianos o también llamado operador hermítico. Un operador hermítico es un observable físico si A es igual a la adjunta de A. ¿Qué significa? Que su conjugado hermítico transpuesta más conjugado es igual a sí mismo, es decir, no tiene elementos que sean números complejos. Veamos una matriz, digamos tengo A, o en este caso al calcular su corrijo, aquí cometí una imprecisión. Si al calcular la matriz y calculo su adjunta, que es igual a A transpuesta por su conjugado, si esto es igual a sigo mismo la matriz, es decir, regreso a la matriz original, quiere decir que es hermítica. Veamos un ejemplo. Sea la matriz A que tiene elementos complejos, menos 3i, menos i e i. Vamos a calcular A transpuesta primero. Si calculamos A transpuesta, será igual a 2, 0, 0, 0, menos 3, menos i, y 0 menos i y i. Y ahora calculamos el conjugado, que sería igual a la matriz adjunta de A. Como estoy calculando el conjugado, lo único que voy a hacer es cambiar los números que son imaginarios por complejos. Aquí me equivoqué. Este tendría que ser positivo y este tendría que ser igual a 1.
Aquí es 1. Entonces, si observamos, esto será igual a que este menos 1 se vuelva positivo y que este sea negativo. Y lo que observamos es que a calcular A y su adjunta, regresamos a la matriz original. Ambas matrices son iguales. Por lo tanto, podemos decir que la matriz A es hermitiana. Por lo tanto, podemos calcular los eigenvalores y esos van a ser eigenvalores reales y pueden representar energía, posición o momento angular. También vamos a tener operadores antihermíticos. Estos operadores cumplen la siguiente propiedad. Si yo tengo la A adjunta, esto será igual a multiplicar por menos 1 la matriz de A. Es decir, sus elementos de la diagonal son imaginarios puros, sus eigenvalores son imaginarios puros o ceros, y por lo tanto a este tipo de matrices no podemos obtenerle observables como generadores de transformaciones unitarias, ya sean rotaciones o desplazamientos, y por lo tanto pertenecen a los grupos de Lie. No me meteré a este detalle, pero básicamente si yo calculo, vamos a hacerlo, tengo la matriz B que tiene elementos I 0 menos 2, 0, 3 y 8, 2 menos 8 menos 7i. Primero voy a calcular B transpuesta, entonces B transpuesta será igual a menos I o su perdón, primero voy a transponer y 0, 2, 0, 3 y menos 8 y menos 2, 8 menos 7 y ahora le calculo su adjunta, en cuyo caso voy a cancelar o cambiar el signo de los números complejos. Sería menos 3 menos i, aquí sería positivo. Y si comparo esto, la adjunta por multiplicar menos b, es decir, a esta matriz la voy a multiplicar por menos 1, lo que obtendría sería una nueva matriz menos i, 0, menos 2 positivo. Sería aquí 0, menos 3 y menos 8. Y aquí menos 2, 8 y 7 y lo que observo es que B adjunta es igual a menos BI. Por lo tanto, es una matriz antihermética. Es decir, que no puedo representar un observable, pero sí puede ser un generador de simetrías. En mecánica cuántica aparecen estos operadores, también llamados operadores unitarios U, que serían igual al exponencial de I por A, donde A sí es un operador hermítico, perdón, hermitiano, y el operador U, donde este operador U por el exponencial de A, este sería un operador anti-hermitiano. Y bueno, por fin vamos a ver el concepto de conmutador. El concepto de conmutador es muy importante, ya que si tenemos dos operadores, el operador A y el operador B, esto me dice que el conmutador sería A por B menos B por A. ¿Cómo interpretamos eso? Si no conmutan, es decir, el producto de A por B conmutador es diferente de 0, no es posible medir simultáneamente ambos observables. No se pueden medir. Ya que, por ejemplo, el operador posición y el operador momento no pueden medirse simultáneamente. ¿Por qué? Por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si conmutan A y B, es decir, que son iguales a 0, este producto
Entonces pueden medirse simultáneamente y podemos obtener el valor esperado de ambos. Hay algunas propiedades del conmutador, por supuesto, por ejemplo, A y B es igual a menos B por A. También, si yo tengo A más B y C, que son operadores, esto es A conmutador de AC más el conmutador de BC. Y por último, A, B, C, producto. Esto es igual a producto o conmutador de A con B por el producto de C más B por el conmutador de A con C. Como ya había dicho, el ejemplo clásico es el de el conmutador de posición y de momento. Si intento obtener este producto de operadores, lo que obtendré será igual a I por la constante de Planck. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, tengo el operador de posición que va a actuar por la función de onda que depende de X. Tiene que ser igual a X, el eigenvalor de la posición por la función de onda de X. Y si yo tengo el operador de momento por la función de onda de X, lo que obtendré será menos I por H por la segunda derivada de la función de onda con respecto a X, siendo este el momento. Ahora, al hacer el conmutador de la posición y el momento por la función de onda que depende de X, esto será igual a X por menos I por H por la segunda derivada de la función de onda con respecto a X menos I por H por la segunda derivada de X por la función de onda que depende de X. Entonces, desarrollo y lo que obtengo sería el operador de I me quedaría menos I por H por X por la segunda derivada de la función de onda con respecto a X más, porque menos por menos es más I por H por la función de onda de X más X por la segunda derivada de la función de onda en X. Y bueno, algunos de estos términos se van a cancelar, particularmente este término con este término y este término con este término. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría I por la constante de Planck por la función de onda en X. Por lo tanto, si yo calculo el operador posición con el operador de momento, no voy a obtener los eigenvalores de forma simultánea, sino más bien voy a obtener simplemente un número imaginario por la constante de Planck. Es decir, estos operadores no conmutan. Y si estos operadores no conmutan, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, no es posible conocer ambos de manera simultánea. Maravilloso. Entonces, vamos a hablar ahora del concepto de conmutatividad de los observables. Si tienes varios operadores, si tenemos operadores, digamos el operador T que conmuta con el operador de posición y puedo conmutar todos entre sí, entonces yo puedo encontrar una base común de autovectores y describir completamente el estado con los eigenvalores de todos estos operadores. Por ejemplo, cuando resuelvo el átomo de hidrógeno,
yo puedo obtener el operador hamiltoniano. Y el operador hamiltoniano conmuta con el operador angular total. Este es el operador angular total. Y este operador también conmuta con el operador del momento angular en la componente en X. Si todos conmutan, pueden medirse de manera simultánea. Otro concepto importante es el anticonmutador. El anticonmutador me dice que si yo tengo los operadores A y B, que son un conjunto, esto es igual a A por B más B por A. Esto es muy útil en los espínsores, en la teoría de Dirac y en los operadores de fermiones. Un ejemplo de ello serían los operadores de creación y aniquilación, que es un tema súper interesante, que probablemente haga un video de segunda cuantización de la energía, ya que esto se ve principalmente en esa parte de estructura electrónica. Y anticonmutan porque dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico por el principio de exclusión de Pauli. Vamos a hacer un ejemplo de anticonmutador. Digamos que yo tengo el operador de A y B, y lo que obtengo sería el operador A por B más el operador B por A. Si A y B son hermíticos, entonces yo puedo calcular A y B adjunta, y entonces si esto es cierto, sería el operador A por B más el operador B por A adjunta. Entonces, si esto es cierto, yo puedo reescribir esto como B adjunta operador de A adjunta operador más A adjunta operador más B adjunta operador. O también lo puedo escribir como B por A más A por B. Por lo tanto, si esto es cierto, esto será igual a A por B más B por A. Por lo tanto, lo que obtendría serían los vectores A y B, o los anticonmutadores. Es decir, el anticonmutador de dos operadores hermitianos es hermitiano. Y bueno, con esto hemos visto todas las herramientas matemáticas. Falta algo más, que sería el video número 3. Estará pronto. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos.